Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy estamos aquí. Yo tengo el gusto de saludarlos desde esta plataforma. Recuerden que están en el podcast Entre Libros y Anillos, el podcast. Y pueden encontrarnos en YouTube, Instagram y Facebook. Hoy tengo el gusto de presentar a mis invitadas. Bienvenidas. Gracias, Bienvenidas por estar aquí. Y recuerden que estamos en el podcast Entre Libros y Anillos podcast. Tengo el gusto de presentarles a Nayeli y Adriana. Nayeli es ingeniero en mecatrónica por la Universidad Tecnológica de Morelia, UTM, y ama de casa. Y bueno, Adriana Peña es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y estudió Administración por la UMOV Academy. Es directora general y presidenta del Pride Michoacán, asociación civil y colectiva dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ y más, y organizadores, de la tercera marcha del orgullo LGBT más grande a nivel nacional. Bienvenidas, chicas, qué gusto tenerlas aquí otra vez. Muchas gracias. Bueno, digo otra vez porque debo decir que ya habíamos grabado esta entrevista, pero bueno, la perdimos. Pasa. Suele pasar con esta tecnología. Pequeños detalles. Pero bueno, esto lo tomaré, la otra la tomamos como un mero ¿Un ensayo y ahora viene la buena. Ok, bueno, ánimo. Gracias. Esta entrevista surgió a raíz de que tuve el gusto y el honor de oficiar su boda civil. Así es, gracias. ¿Correcto? Sí. Aquí en las instalaciones de la Oficialía Primera de Morelia. Y desde que tuvimos esa boda, que me gustó mucho, fue muy bonita, les invité, me recuerdo que les dije que estábamos haciendo este podcast por parte de la Oficialía y del Registro Civil para hablar sobre bodas y las diferentes ideas y, bueno, cosas relacionadas a las bodas, que es la idea de nuestro podcast. Y bueno, preguntarles, si les parece bien, empezar con la entrevista formal. Y les pregunto, ¿qué significó para ustedes poder casarse legalmente en Michoacán? Pues para mí, principalmente ha sido un orgullo enorme. Fue muy emocionante, fue increíble porque además después de esto como que se ve ya como algo más libre, más formal, más, no sé, más bonito. Y muchas más personas pueden hacerlo, entonces, claro, con más libertad. Había que hacerlo. Sí, pues para mí fue como el resultado de muchas cosas que ya venía trabajando como activista social. Ya teníamos como muchos años. El matrimonio igualitario se aprobó en el 2016. Entonces... Estamos hablando de 9 años. 9 años. Y hoy día ya es un derecho que podemos ejercer igual que cualquier otra persona y que pues finalmente lo haya realizado, pues se traduce justamente como en ese resultado del esfuerzo, de muchas cosas que se vivieron para que esto pudiera suceder. Y a la vez, pues también es una representación de que se puede hacer las cosas si se quiere. ¿Y ustedes pensaron, cuando decidieron hacerlo, dijeron, vamos a casarnos? ¿Lo pensaron mucho? ¿Fue rápida la decisión? No, la verdad es que ya era un plan que traíamos desde hace mucho tiempo, pero por cuestiones... Azares de la vida, trabajo, cosas. No fijábamos una fecha o no lo hacíamos, pues. Y cuando pues dimos este paso del embarazo, de tener hijos, ahí fue cuando dijimos, sí, ya es justo y necesario porque pues se va a ocupar. Ya claro, llevábamos tiempo planeándolo. Claro, y tener en cuenta que la boda civil, como les había dicho la vez pasada, y en el matrimonio también les dije, es cuidado y protección de la familia. Así es. Entonces, qué bueno que puedan acceder a esto, cosa que antes no se podía, y qué bueno que sí, después de, repito, ¿cuántos fueron? 9 años. 9 años. 9 años de que se aprobó aquí en Michoacán el matrimonio igualitario. Así es. Bien, estamos hablando del matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Y por qué creen que es importante que estas parejas, las parejas del mismo sexo, tengan acceso al matrimonio civil? En general, no solamente en Michoacán. ¿Por qué? Sobre todo por el tema de la seguridad que otorga. A final de cuentas son derechos y obligaciones. Y si bien existen también ciertos derechos y obligaciones en una unión libre,
Lo cierto es que todavía hay muchas cosas que no se alinean a las leyes, al código familiar que tiene ya esta reforma. Entonces, todavía podemos ver algunas complicaciones con algunos trámites, con el acceso a algunos servicios como médicos o así, que ya con el matrimonio o con la formalidad del matrimonio ya puede ser más fácil, ¿no? Fluir sobre las leyes orgánicas, que son las que a veces nos impiden como acceder a otros derechos. Claro. Y teniendo en cuenta que el matrimonio al final también es un contrato civil. Entonces, que puede estar sujeto también a personas que lo necesiten. A ver si no me funan por esto que voy a decir, pero aunque no haya amor de por medio, porque al final un contrato civil es para crear una sociedad entre las personas. Entonces, creo que entendido de esa manera también puede funcionar como algo que les ayuda a todos, no solo a las parejas del mismo sexo. Claro, sí, es general. Toda relación que se formaliza a través de un contrato o que tiene una formalidad reconocida por el Estado, pues tiene acceso a todo. Y bueno, ya hablando propiamente de su boda, ¿cómo fue planearla? Me dicen que ya lo habían pensado, sin embargo, por cuestiones de tiempo y de trabajos no se había podido. Pero ¿cómo fue planear una vez que dijeron, pues ya vamos a casarnos? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Trajeron la documentación? ¿Qué pasó? Cuéntanos su experiencia. Fue bastante sencillo. En cuanto a documentación, fue muy sencillo. Primero, pues buscamos la oficialía, ¿no? Ya pedimos información, nos dan la listita, buscamos los documentos y como a la semana la cita para entregarlos. Para todo esto se tienen que hacer una cita aquí. Sí. Claro, primero que nada, para atender a las personas como se merecen. Ajá, y ya pasas muy rápido y todo bonito, todo muy rápido. La planeación de la boda, en cambio, teníamos 2 años que lo habíamos hablado, que estábamos y si lo hacemos así, y así, y así, y así, no, y es que esto, y no es que aquello, y lo podemos hacer espiritual en algún lugar, o esto, aquello. Pero por lo mismo del trabajo, por lo mismo de ciertas cosas, pues no lo habíamos podido hacer. Hasta ahora que decidimos formalizar la familia, todavía más con la bebé, pues aquí estamos, y ya pasó, y... Sí. ¿Hicieron alguna ceremonia extra? No, todavía no. Es algo que probablemente suceda después. Lo que pasa es que en torno a todo esto hay muchas cosas, ¿no? Como pues siempre uno nunca va a terminar de enfrentarse a muchos tabús, a muchas formas de pensar diferentes. Claro. Entonces creo que una de las cosas que más nos detiene antes de hacer algo es siempre pensar en la familia, porque son los primeros que no sabemos cómo van a responder ante ciertas cosas, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, decíamos, oye, pero ¿y si tu mamá no quiere ir o si no están de acuerdo o si, no sé, o sea, nos pasan muchas cosas y luego eso también de alguna manera nos va frenando para hacer algo? Entonces, de un tiempo para acá decidimos que nuestros planes son nuestros planes y lo vamos a ejecutar, pase lo que pase. Independientemente de quién vaya o no. Así es. A final de cuentas es nuestra felicidad, somos nosotros los que están haciendo las cosas. Claro. Sí, y justo sobre esa línea fue que pues dijimos, ya de una vez, esta semana vamos en la cita y a la siguiente y rápido. Y ya ¿Cómo llegaron aquí con nosotros a la oficina primera? ¿Fue al azar o alguien les recomendó con nosotros? Fue gracioso porque pues ya me había dicho como un mes antes, oye, y es que deberíamos buscar un lugar que esto, que aquello, que nos ayude en todo eso. Pues deberías ir a la que está acá por Nocupétaro, ahí por el INE. Ajá. No, pues resulta que llego ahí y me mandan para acá. Y ya de ahí pues fue que conocí este lugar. Ya entré, ya pedí informes y ya pasó todo lo que tenía que pasar. Que de hecho ahí en la avenida Nocupétaro es la dirección del registro civil, ahí no casan, ahí no hacen actos del registro civil, ahí es otro tipo. Sí, fíjate que lo preguntaba porque pues aquí nos llega muchísima gente del colectivo LGBT y algunas personas nos han dicho que están dentro de la ruta establecida, así lo dicen, yo no sé bien de a qué se refieren con eso, del trámite, sobre todo estoy hablando de los que hacen su cambio de identidad de género. Ah, sí, sí. Entonces nos dicen que varios de ellos nos han dicho que la oficialía está en la ruta para hacer ese cambio. Entonces,
digo, a mí me alegra porque quiere decir que nosotros han encontrado aquí en la oficina, en mis compañeros y en el lugar, un lugar adecuado para hacer el trámite. Y eso a mí me alegra porque, bueno, quiere decir que hacemos bien las cosas, o eso quiero pensar yo. Sí, no, lo que pasa es que el trabajo colectivo precisamente va de identificar aquellos espacios que son seguros para nosotros y vamos trazando, no rutas, pero sí recomendaciones entre nosotros mismos. Y por ejemplo, para ese trámite que mencionas, hay una persona que se encarga de orientar, acompañar a las personas que necesitan ese trámite y justo ahí es donde viene la recomendación. Qué bueno, pues qué bueno que han encontrado. Nosotros como oficialía tuvimos que tomar cursos, varios cursos que nos dieron aquí en las otras oficialías para poder entender toda esta parte y poder atender bien y entender también un poco. Claro. Que de pronto nos seguimos sin entender, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Gracias. Siguiendo con las preguntas, chicas, ¿qué impacto creen que tiene su boda como tal en su entorno familiar y social con ustedes, con las personas que les rodean? Pues sí ha sido un cambio, especialmente con aquellas personas que se sentían como más renuentes a ver nuestra relación de una manera más seria. Pero en general hemos recibido mucho cariño, mucho apoyo. Creo que se han reforzado también muchos lazos que de repente ya andaban sueltos justo porque pues entramos en esta disyuntiva de si está bien, si está mal, si debería de ser o no. Al final del día creo que se entiende precisamente que más allá de la creencia que tenga cada quien, lo más importante es la seguridad, lo más importante Claro. es tener certeza de que estamos aseguradas, de que pase lo que pase, ella va a poder reclamar lo mío o yo lo de ella y no hay pues que la bebé no va a quedar desprotegida. Exactamente, lo primordial pues es eso. Creo que también eso fue lo que nos hizo saltar al final y decir ya tenemos que hacerlo porque es la seguridad de las tres. Entonces, en nuestro entorno familiar, claro que nuestra relación no ha cambiado, en realidad siempre ha sido así, amena, cordial y de mucho respeto. Pero a nuestro alrededor, pues también conseguimos mucha admiración por parte de nuestras amistades, porque de repente, sí, de repente es como, qué valientes, ¿no? De que tomaron esta decisión, de que se pueden incluso enfrentar a opiniones que todavía pueden ser un poco fuertes, pero pues ya nos acostumbramos a hacer oídos sordos y seguir con nuestra vida. Sí, claro, al final eso, lo importante es que estén bien ustedes. Y bueno, respecto al papel, pues vivimos en una sociedad, y en una sociedad, como dice el dicho, o la frase, papelito habla. Así es. Si no estás en el papel, no existes. Sí. Entonces, qué bueno que se decidieron y que impactaron de alguna manera, yo digo que positiva, Sí. después de escucharlas, a su entorno. ¿Y qué consejo le darían ustedes a otras parejas LGBT que dudan en casarse por cuestiones legales, sociales o religiosas? Bueno, principalmente que estén completamente acordes o conscientes de que quieren hacer esto. Que así como nosotros lo platicamos, pasamos mucho tiempo juntas, vivimos juntas, ya nos echamos nuestras peleas, ya esto, ya aquello, cositas así. Como toda pareja, ¿no? Sí. Claro, pero que al final de cuentas estemos seguros de hacer este trámite, este contrato, esto que ya es todavía más amarre, por así decirlo, pero hacerlo seguros, claro, con el amor que de verdad se tienen y no estar jugando. ¿Cuál era la otra parte? ¿Qué le recomendarían a las parejas que dudan en casarse al civil? No deberían de dudarlo, no es algo complicado. En cuanto a los derechos, todo ese tipo de cosas, pues todavía viene algo mejor para todos. También, pues al final del día, la vida que cada quien elige vivir mientras no dañemos a nadie, creo que pues no hay por qué esperar aprobación. A veces el ser humano vive esperando aprobación de los demás. O de aparentar, justamente, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que la esencia es la esencia, eso nunca va a cambiar. No, siempre existe esta pregunta de si son o nacen, o si se hacen, o si, ya más allá de debates que ya son unas discusiones pues, obsoletas incluso,
uno tiene que seguir a su corazón, siempre serle fiel a uno mismo. Si uno no le es fiel a uno mismo y no es capaz de saber identificar qué es lo que queremos, pues muy difícilmente en la vida va a lograr ser feliz. Entonces lo primero siempre es hacer este primer como acto de amor propio, de identificarme, de saber qué es lo que quiero hacer de mi vida, hacer un proyecto y después encontrar a alguien con quien ese proyecto concuerde, empate y pues formalizar. Eh, Siempre va a haber opiniones de todo tipo, negativas o positivas. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, hablamos mucho a veces, los activistas hablamos mucho de sensibilizar, de normalizar, pero a veces también nosotros nos detenemos en eso. Cuando queremos poner la marca, cuando queremos hacer la diferencia, no se trata de eso, al final de cuentas son relaciones como una relación heterosexual que tiene días buenos, días malos, que va a crecer, que tiene que crecer con el paso del tiempo. Sin embargo, a muchas personas les cuesta trabajo tomar la decisión también por la cuestión social. No el qué dirán, sino más bien el sentir que pueda cambiar su vida una vez que hacen esto, porque al hacerlo, imagino que pues van a dar a conocer, ¿no?, su realidad. Entonces, ¿qué le dirían a esas personas? Yo principalmente yo diría que no hay miedo, o sea, hoy día ya somos muchos, somos muchos, cada vez somos más, cada vez hay una sociedad más sensibilizada y pero todavía falta, ¿no? Todavía falta mucho camino por recorrer, por supuesto, pero lo más importante siempre va a ser la seguridad de uno mismo y la seguridad de la persona con la que estás. Y no hay mayor acto de amor que justo dar esta seguridad a través de este reconocimiento que el Estado nos da para pues las cosas que pudieran suceder. Uno nunca sabe, nunca va a ser lo mismo estar aparte sin ningún reconocimiento, sin ningún contrato, documento, sin nada que avale que estuvimos 8, 7, 9, 10 años juntas, a algo que ya existe, un documento en el que puedo decir, estuve con esta persona, fue mi esposa y tanto tiempo. Y lo que ella necesite, aquí está. Fíjate, me acuerdo yo les dije antes que para poder nosotros como oficialía, como dependencia, poder ofrecer el servicio y cuando empezó todo esto, tomamos cursos. Me acuerdo mucho un curso que tomamos dentro de los que nos dieron, donde una compañera que le costaba trabajo entender. Me acuerdo que la expositora nos dijo, ¿qué preguntas tienen? ¿Por qué no quieres? Algo así. ¿Por qué no creen que esto no debería funcionar? Y me acuerdo que la compañera dijo, ya no está, ya se jubiló la señora, dijo, es que eso es antinatural. A mí se me quedó muy grabado. Y me acuerdo que la expositora le dice, ok, ¿usted toma refresco? ¿Sí? La señora le encantaba tomar refresco. Se compraba sus coca. ¿Come sabritas? Sí. Pues eso no es natural, eso es antinatural también. Sí. Y me acuerdo así como que fue un choque así para la señora, se quedó así, pero sí, pero es que estamos hablando de comida y esta es otra cosa. Y dice, pues al final estamos hablando de lo que es natural o no, o de lo que a usted le conviene o no creer. Así es. Entonces creo que esa conversación fue como un parteaguas para todos los que estábamos en el curso, de entender, y la señora entendió, al final entendió muy bien y se convirtió en un buen vínculo aquí en el trabajo, pero creo que va por ahí, ¿no? Dejar de verlo como algo tan raro cuando simplemente es un contrato. Sí, no, sí. Además es más por una cuestión de creencias, hubo un sistema de creencias que se nos instaló por muchos años, pero los derechos son los derechos, esos no son negociables y no tienen nada que ver con dogmas. Entonces, también eso es algo que tenemos que saber nosotros siempre que vayamos a tomar una decisión de este tipo. Sí, y al final, como hemos venido diciendo a través de la entrevista, el matrimonio civil es un contrato. Nosotros hemos tenido matrimonios aquí que no están movidos por el amor. Es decir, a ver, me explico.
En el código familiar hay una figura que se llama sociedad de convivencia, que es para cuidar a las personas, implica el cuidado hacia los demás. Y la sociedad de convivencia no necesariamente tiene que estar motivada por el amor pasional, más bien motivada por el amor de amistad, el amor de cariño de persona. Entonces, esa figura, por cuestiones del sistema que se maneja a nivel nacional, todavía no se puede crear como tal en Michoacán. Se está en proceso y todo va bien para que se cree en el futuro. Entonces, las personas que requieren cuidados y todo eso han venido a casarse a falta de esa figura que está en proceso para crear esa parte del cuidado. Entonces, tú decías que tenemos las ideas preconcebidas. Bueno, también a veces tenemos la idea preconcebida del matrimonio civil, que debe estar solamente motivado por el amor, cuando también es cuidado y protección nada más. Entonces, espero haberme dado a entender la idea que quiero, pero sí, finalmente, como dije también hace rato, vivimos en una sociedad, y en una sociedad papelito habla. Sí, entonces, si no estás ahí, no existes como tal. Y qué bueno que ustedes sí lo hicieron. Sí, no, y también, por ejemplo, es importante mencionar que de acuerdo a la última encuesta que realizó el INEGI, las parejas de personas del mismo sexo tienden a durar mucho más años casadas que las mismas parejas heterosexuales. Entonces, si la cuestionante sí, pues si el cuestionamiento no es serio, no es real, no es normal, pues yo preguntaría qué está pasando también de este otro lado, ¿no? Claro. ¿Por qué la tasa de divorcios en parejas heterosexuales va a la alza cada vez más? Sí, de hecho. Sí. De hecho. ¿Por qué? Al menos aquí en la oficina, lo que voy a decir es de aquí, de esta oficialía. No sé las demás, no sé a nivel nacional, no sé a nivel estado, no lo sé. Yo hablo de esta oficialía. En esta oficialía son más las parejas hechas por mujeres que se casan que las parejas de hombres. ¿Eso responde a algo? ¿Saben ustedes a qué puede responder? Es decir, sin temor a equivocarme, yo podría decir, claro que no es una cifra que tenga bien verificada, por supuesto, pero podría decir que de 10 bodas LGBT que oficiamos aquí en la oficialía, 8 son de mujeres y 2 de hombres. ¿Por qué podría pasar eso? ¿Tienen alguna idea? ¿Creen que sea una cuestión social? ¿Creen que sea falta de comunicación? Fíjate que justamente en esta misma encuesta, La que hablaste del de la INEGI. que hablé del INEGI, también en matrimonios igualitarios encabezamos la cifra las mujeres que los hombres. Pero hay mucho, yo no tengo la verdad absoluta, claramente. El hecho de que esté en el activismo no quiere decir que lo sepa todo. Tengo datos, tengo cifras, estudio el tema y todo, pero algo que hemos encontrado es que algo que puede estar sucediendo es que pues al final del día hay algo que impera mucho en la cultura mexicana, que es pues el machismo. Entonces, siempre para los hombres el machismo no solo oprime a las mujeres, también oprime a los mismos hombres. Entonces, cuando entendemos esto y cuando entendemos el porqué, pues probablemente de ahí venga como la respuesta a esa pregunta, ¿no? Ser parte de una comunidad diversa sexual en donde a lo mejor somos, digamos, pues una comunidad que hace la diferencia, ¿no? Por atreverse, por ser auténtica, por muchos distintivos que luego nos llegan a poner. No dejamos de ser personas que crecimos en un sistema heteropatriarcal en el que si el hombre se sale de esa línea, pues está mal visto, señalado, o hasta ridiculizado, porque los primeros ejemplos que vimos en televisión, por ejemplo, de los hombres homosexuales, eran ridiculizados. Hablando de un ejemplo, el personaje que hacía Adrián Uribe, por ejemplo, el mesero que era gay, esta manera amaneradísima y ridiculizada de ser, es lo que nos instauraron a nosotros como cultura. También de ahí viene mucho el rechazo hacia nuestra comunidad y esa percepción de que nuestras relaciones no son serias o que no
no son naturales, porque justamente desde la televisión hubo una influencia negativa. Entonces, yo sentiría que la respuesta va más por ahí. Ya, una cuestión social, de machismo y todo eso. Fíjate que incluso estaba pensando yo hace unos días, estaba viendo yo una serie nueva que sacaron de Juan Gabriel. Yo debo decir que a mí me encanta la música de Juan Gabriel, yo soy fan, siempre he sido fan. Desgraciadamente nunca lo vi en vivo, no me tocó. Entonces me puse a pensar en la cantidad, y ahorita que mencionas esto de Adrián Uribe, en la cantidad de imitadores de Juan Gabriel que hay, muchísimos. Y la mayoría de los imitadores lo retratan de esa manera, olvidando y dejando de lado el gran artista, el gran compositor, el gran arreglista que era, dejando minimizado todo su talento para convertir en una mera caricatura ridiculizada como lo hace Adrián Uribe en el programa. Pero ahí, por ejemplo, yo podría hacerte una diferenciación, porque, por ejemplo, Juan Gabriel, él como persona se apropió justamente de todos estos distintivos o estos calificativos que nos dan de cómo es el hombre homosexual en México, se apropia de él y lo expone y lo exacerba, lo hace más grande. Entonces, partiendo desde ahí, lo hace suyo. Entonces, ahí, desde ese momento, pierde fuerza el comentario negativo o el insulto que pueda venir para acá, porque pues si le dices, no sé, la palabra que todo el mundo usa pues es joto, ¿no? Pues sí, incluso en el cotorreo entre nosotros de repente se escucha cuando dice, ah, joto, no sé qué, y a lo mejor para otra persona podrá ser ofensivo, oye, ¿por qué le dices así? No es nada más que apropiación. Esa apropiación en el momento en el que nosotros aceptamos que somos lo que somos, el insulto pierde fuerza. Y acabas de decir algo bien interesante, porque una vez, incluso ante cualquier situación, seas LGBT o no, si ese insulto lo conviertes en una apropiación, deja de serlo. Así es. Te empieza a valer. Así es. Y ya. Entonces ahí habrá que aplaudirle al buen Juan Gabriel, porque él se apropió y dijo... Es una manera diferente de verlo, yo lo había entendido de esa otra manera como les digo. Qué interesante, pues ya se ve hasta Juan Gabriel en esta conversación. Bueno, y siguiendo con la entrevista, ¿qué significado tiene para ustedes la protección legal, en términos de patrimonio, derechos y reconocimiento social? Son tres vertientes: patrimonio, derechos y reconocimiento social. Bueno, en el tema jurídico, por ejemplo, el poder heredar libremente y que no haya ningún problema, algún tema en el que pudiera salirse de control, que yo quisiera dejarle alguna de mis pertenencias como si tuviera 1000 edad, pero las 1000 casas a mi esposa y a mi hija, y que no haya como otra intervención más que pudiera entorpecer mis deseos en el momento en el que yo parta a otro plano. Pues obviamente que tener esta seguridad es una ventaja muy grande. Y no solamente eso, porque además pues también hay prestaciones laborales a las que tengo acceso yo y que puedo otorgarles a ellas también. Entonces, realmente sí es importante tener como una formalidad, un reconocimiento del Estado hacia la relación, independientemente de que sea del mismo sexo o que sea heterosexual, porque precisamente te otorga seguridad en todos los aspectos y porque te evita muchos problemas en un futuro, y sobre todo cuando uno ya no esté. Los problemas más grandes, yo como abogada que he visto, por ejemplo, sucesiones testamentarias y no sé qué, hombre, son pleitos legales que se llegan a aventar décadas y décadas y nunca se resuelven porque no dan su brazo a torcer. En cambio, pues cuando tenemos ya una garantía, cuando ya tenemos un contrato que nos respalde y que podemos anticiparnos, también nosotros tenemos que tener como esta cultura de ser siempre previsores de cualquier cosa, pues este contrato nos ayuda mucho a que las cosas sean más ligeras, más livianas y más sencillas. Socialmente, pues sí, no es lo mismo decir mi novia que mi esposa, ¿no? Ya claro, suena más imponente.
Y ahora que mencionas de toda esta parte social, hay un cuento, una historia que todos hemos escuchado, aquí en el registro civil se escucha, de por qué está bien que se casen, donde está la pareja, que al final ya no supe si eran 2 mujeres, 2 hombres, la verdad no sé, donde habían sido relegados por sus respectivas familias, por su condición, por sus orientaciones, no su condición, sus orientaciones, y ellos hicieron su vida, o ellas hicieron su vida aparte, pero nunca se casaron. En algún momento fallece una de ellas, una de las personas, y las familias ahora sí fueron y le quitaron y despojaron de los bienes a la pareja, y la pareja no tuvo manera de recurrir a la ley porque como no había ningún documento firmado ni nada, y ahora sí la familia sí estaba interesada en lo que iba a pasar con los bienes. Entonces, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Realmente es una historia? ¿Sucedió? Sí, pues es un caso que sentó las bases justamente para la creación de la iniciativa del matrimonio igualitario. Anteriormente sí había una figura, no aquí en México, la usaban en Estados Unidos, que era la de las sociedades de convivencia, antes del matrimonio igualitario. Y era lo que se escuchaba por acá, pero no, en este estado me parece que no existió nunca esa figura, o si existió no estaba encaminada hacia parejas del mismo sexo, pero eran una pareja de hombres, eran hombres, y pues sí, ya tenían toda una vida juntos, me parece que tenían alrededor de 30 y tantos años juntos, y fallece uno de ellos, y el otro pues quiso pues echar mano de pensiones, de seguros, de los bienes que ya, sí, porque sí, realmente pues ya, sí, siempre es un buen tiempo, ¿no? Y pues no, o sea, de entrada no pudo cobrar pues nada de lo que le pertenecía al finado, porque pues no había ningún respaldo jurídico que dije, no había una formalidad para reconocer su relación en primer instancia. Y de segundo, pues no figuraba él como cónyuge, que a veces es como el acceso directo a todas estas prestaciones. Y había, por ejemplo, temas en seguro, en los seguros normalmente sí te dejan asegurar. El problema es que cuando ya te piden, pero tienes que traer esto y esto y esto y esto, pues ya cuando hablamos de un acta matrimonial, pues no hubo, ¿no? Y entonces ahí hubo otro problema. Y después vino la familia y pues todos los bienes materiales se fueron con ellos, porque pues eran los únicos que podían tener acceso a todo eso. Después de que los habían hecho a un lado. Así toda es. la vida. Sí, y pues sí, lo dejaron en la calle. Incluso para una enfermedad, no puedes entrar a ver al enfermo si no eres pariente cercano. Hay muchas cosas. Hay muchos casos raros, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Te mencionaba sobre las prestaciones laborales, por ejemplo, porque está el tema de la aseguranza, aunque ya el seguro, mientras lleves el papel, no pasa nada. Pero una persona, una pareja que está en unión libre no puede asegurar. Claro. En el caso, por ejemplo, del registro de la niña tampoco es fácil. Hay que traer toda una documentación para poder hacer el registro de la niña, pero ¿por qué es importante que sí exista primero pues nuestro matrimonio y luego el registro de la niña? Porque hay decisiones escolares en las que debemos influir a las dos. Y si por alguna razón no la registramos, por ejemplo, a nombre de una sola persona, que es lo que normalmente pasa para evitarse todo el rollo jurídico, pues en el caso, por ejemplo, mío, yo no podría tomar una decisión que podría ser hasta de vida o muerte de la niña. Entonces, por eso sí debe ser, es algo serio y es algo que conlleva mucha responsabilidad, pero que también te otorga mucha tranquilidad en el aspecto de que puedes decidir, de que puedes pues ser previsor, que era lo que le mencionaba sí es importante, hace un momento. Sí es importante hacerlo, a final de cuentas. Claro, porque volvemos a lo mismo, vivimos en una sociedad y como tal necesitamos los papeles. Así en es. efecto. Si no necesitamos papeles, tendríamos que irnos al cerro a vivir ya solos y ahí no tendríamos ningún problema, ¿no? Pues luego vienen las Solo familias. Es que ese es el detalle. Muy bien.
Y bueno, y siguiendo con las preguntas, ¿cómo creen que las bodas igualitarias contribuyen a la visibilidad y aceptación de la comunidad LGBTIQ más en México? No solo en Michoacán, sino en México, a nivel nacional, como país. La visibilidad de las parejas LGBT en el país. Pues principalmente el tomar la decisión, como ya lo habíamos dicho. El estar acordes con eso, tener los derechos laboralmente, todo este tipo de cosas. Y más aparte, que personas externas no lo vean como algo raro. Yo lo veo como con esa perspectiva. Que las personas ya no lo vean como algo que de alguna manera les da miedo o algo, ese tipo de cosas. No es algo de terror, no es algo de que se me va a pegar una enfermedad o ese tipo de tonterías que muchas veces todavía se escuchan. Es desinformación. Ajá. Más que nada visibilizar eso, que dejen de echarle tanto hate, por así decirlo. Poco a poco creo yo que se hace más común. Sí, no, y aparte también el contar con un recurso como este genera estadística y la estadística genera política pública, genera legislaciones y nos pone en condiciones de igualdad frente a parejas heterosexuales que hoy en día tienen acceso a todos los derechos, incluso cuando no se casan, ¿no? El reconocimiento a la unión libre, aunque no es una formalidad jurídica, tienen amplitud. Ellos pueden llegar a un registro civil y registrar a un hijo de ambos sin estar casados, y a nosotros se nos condiciona el matrimonio y hay otras condiciones aparte del matrimonio que también hay que cumplir. Entonces, justo el hacerlo y el tener esta visibilidad y el ir incrementando el número, no tanto por incrementarlo para que salga, sino porque al final de cuentas sí existimos, aquí estamos, y esa es la mejor manera de decir necesitamos esto. ¿Por qué? Porque somos tantos. Entonces, por eso es importante que lo hagamos y que lo expongamos también de alguna manera, porque también eso elimina muchos tabús, elimina muchas cosas que no están bien en la mente colectiva. Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que a nosotros siempre nos están preguntando los trámites que hacemos para la comunidad y en los informes mensuales tenemos que decir cuántos. No lo había pensado de esa manera, es algo interesante. Y bueno, creo que esto va desde hacerlo más sencillo. Digo, hace 8 años, 6 años, ver a una pareja del mismo sexo, sobre todo hombres, tomados de la mano aquí caminando por la Madero era como que sorpresa. Y hoy por hoy ya no tanto. Hoy por hoy ya como que natural. Tú le sigues. Y eso es parte de la visibilización, ¿no? Sí, visibilizar algo sensibiliza y normaliza. Y podrá decir mucha gente, sobre todo personas que están más a la derecha recargados, podrán decir que es una imposición, porque también luego por ahí escuchamos discursos de odio que usan estas palabras de una imposición, de una agenda, de no sé qué. No, o sea, siendo objetivos, nadie está pidiendo privilegios, nadie sale con un rayo homosexualizador a la calle a decir, oye, ahora mañana vas a ser ya tú. Te toqué, nadie. Eres un nada Tampoco es un tema de influencias, es una condición de vida más y tenemos que vivir al plano igualitario, pues. Entonces, pues nada más. Por eso es importante que sí nos casemos y que sí exista el número. ¿Y qué retos o prejuicios se encontraron antes de poder casarse y cómo los enfrentaron? Bueno, en mi caso, mi familia. En mi familia, por ejemplo, de todas las generaciones que han habido, al parecer soy la primera persona que sale del closet, que da a conocer su pareja, que la lleva a la casa, que de alguna manera convive con mi familia, que están muy arraigados con este tema de que no, hombre con mujer para procrearse y esto y aquello, y que eso no es amor, eso no está bien, que no sé qué tanto. Pues salimos de eso, a pesar de
tanto reclamo, de tantas peleas, porque tuve muchísimas peleas, pues al final como que ¿cómo decirlo? Pues logramos sensibilizarlos de algún modo. Se acepta, vaya, sí. De alguna manera. ¿Fue difícil? La verdad es que sí. De casi 5 años que tenemos, 3 fue peleas y reclamos y esto y aquello. Pero nada, ahorita ya estamos bien, ya se llevan mejor. De hecho, mi esposa Adriana ya se lleva súper bien con mi mamá y es como que llego yo a la casa y ¿dónde está Adri? Y yo así como de, hola. ¿Estamos bien ahí? Hola, estoy bien, gracias. Entonces se llevan súper bien y eso me alegra muchísimo. Siempre preguntan mucho por ella y pues me agrada mucho que pase eso, que a pesar de que pasó mucho tiempo, muchas cosas, muchas peleas, al fin logramos que todo esto ya al fin se resolviera y todo está bien. Y eso las fortaleció más, ¿no? Sí, y te enseñó, perdón. También es como parte de las cosas que cambiaron con esto, precisamente. Pero, pues es que son creencias, te digo, o sea, crecemos de una forma y es difícil moldearnos a la actualidad. A veces decimos que nosotros como profesionistas debemos de estarnos actualizando constantemente en nuestras diferentes profesiones, pero no solamente los profesionistas, toda la gente en la vida misma hay que actualizarnos porque el ser humano por sí mismo es evolutivo. Y por último, ¿cuál creen que es el mensaje más importante que otras parejas, otras personas deberían llevarse sobre casarse siendo una pareja del mismo sexo? Bueno, creo que es importante conllevar esto por los derechos, como ya lo habíamos dicho. Es que sí o sí se tiene que ver muchísimo esta parte de los derechos. Te casas con una persona, estás seguro de esto, amas a esta persona, te amas a sí mismo, ¿por qué no pues tener como esta parte de compartir las cosas con alguien más? Y de esa misma manera tener un respaldo para que las familias que, por ejemplo, algunas no terminan de aceptar la relación, puedas pues confirmar que si tuviste algo con esta persona y quedarte con lo que te toca. Pues yo al final mencionaría o mi consejo o mi última opinión sería que lo hagamos, que no dejemos de hacerlo, que no dejemos de formalizar nuestra forma de vida, porque también formalizarlo es dignificarla. Entonces, pues dignifiquemos nuestra vida, nuestra orientación sexual, nuestras decisiones en general y no tengan miedo. Al final de cuentas, hoy día hay muchas redes de apoyo en las que podemos descansar de repente de aquella carga que traigamos pesadona. Y hay mucha red de apoyo, hay mucha gente que está dispuesta a escuchar, a acompañar. Hay muchos amigos también que de pronto se convierten en familia justo porque se convierten en ese lugar seguro, en ese espacio seguro en el que podemos ser nosotros mismos. Pero pues abrámoslo porque nunca vamos a avanzar si seguimos metidos en un cajón. Hay que llegar a este punto en el que ya no tengamos que hacer una distinción de por qué parejas del mismo sexo o comunidad LGBT, ¿no? Como una etiqueta. Eliminemos la necesidad de las etiquetas. Hoy por hoy no podemos hacerlo porque necesitamos visibilizar la necesidad de cada población, pero tenemos que llegar a un punto en el que ya no sea necesario exigir y que sea todo, pues la condición sea igual. Lleguemos? Sí, yo creo que sí. Va a tomar muchos años, claro, pero existe un relevo generacional interesante que ya no le interesa precisamente este tema, ¿no? Específicamente, sí, ya lo tienen normalizado completamente, entonces ya es como que pues ni se identifican de una forma ni de otra. Está, por ejemplo, las personas no binarias que pues no se identifican ni como hombres ni como mujeres y ya existen algunas legislaturas en donde se les reconoce también pues esta identidad y al final de cuentas a lo que voy es a que pues la vida uno tiene que vivirla siempre apegado y fiel a sus creencias y a sus principios y pues tomar decisiones conscientes, seguros
y pues también ser muy responsables de todo eso. Siempre hay que ser muy responsable de todas las opiniones que emitamos también, porque no sabemos cuándo vaya a suceder que alguien cercano a nosotros pueda estar pasando por una situación que nosotros quizá en ese momento no estemos de acuerdo, no comprendamos o desconozcamos, perdón. Entonces, seamos muy responsables con las opiniones que emitimos. Las palabras tienen mucho poder. Entonces, partiendo desde esa primicia, hoy por hoy lo único que les diría es, anímense si tienen realmente esta convicción, porque no hay acto de amor más grande que asegurarlo. Interesantísimo. Y como en este podcast no puede faltar la parte literaria, aquí va la del día de hoy. Y hoy quiero hablarte de un libro fundamental en la literatura mexicana, El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Esta colección de 17 cuentos se publicó por primera vez en 1953 bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, y desde entonces se ha convertido en un clásico traducido a más de 10 idiomas. Lo interesante es que El Llano en Llamas no solo inauguró la carrera literaria de Rulfo, sino que también abrió un camino distinto en la narrativa mexicana. Un camino donde los silencios pesan tanto como las palabras, donde lo que no se dice es tan fuerte como lo que sí se dice. Una curiosidad, Rulfo era un hombre reservado, casi parco. Sin embargo, sus personajes hablan con una fuerza brutal. En entrevistas decía él que no inventaba las voces, que simplemente escuchaba hablar a la gente del campo, a los campesinos, a los desposeídos, eso lo pasaba al papel. Esa autenticidad que creó es lo que hace que sus cuentos sigan doliendo aún 70 años después de haber sido publicados. Y bueno, entre esos cuentos está uno de los más recordados, de nombre Diles que no me maten. Así se llama, el cual te recomiendo ampliamente leer. En este cuento se nos presenta a un hombre que suplica por su vida, alguien que años atrás cometió un crimen y que ahora enfrenta la venganza y el peso del recuerdo. Es un relato sobre la memoria, sobre cómo el pasado nunca termina de soltarnos, sobre la condena que puede arrastrarse durante toda una vida. Y cuando pienso en este cuento, pienso también en las bodas que celebramos en el registro civil con parejas LGBTIQ+. Porque si el protagonista de Rulfo es alguien marcado para siempre por la culpa y el juicio de los demás, estas parejas representan justo lo contrario, la posibilidad de liberarse de esas voces externas que condenan, que señalan, que dictan cómo debe de vivirse el amor. Estas parejas han elegido no vivir bajo sentencia. Con su boda, con su decisión de unirse en matrimonio, han dicho: diles que no nos maten, porque estamos vivos, porque nuestro amor existe y merece ser celebrado. Y esto es lo que más admiro, que mientras en Rulfo se nos habla de la impotencia de quien nunca pudo escapar del pasado, estas parejas nos muestran la valentía de quienes sí se atreven a romper con las cadenas de la historia, los prejuicios y el miedo. Por eso, cuando lean el cuento Diles que no me maten, piensen en esa tensión entre el peso de la memoria y la fuerza de la libertad. Y recuerden que cada historia de amor, como la que hoy celebramos con nuestras invitadas, es también una forma de resistencia, una manera de decir sí a la vida, sí a la dignidad y sí al amor. Pues este fue el podcast Entre Libros y Anillos. Muchísimas gracias a mis invitadas por estar aquí, por permitirnos grabar por segunda ocasión esta entrevista. Tenía que darse de la mejor manera y creo que fue el día indicado después de esto. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias por aunque te haya salido mal aferrarte a esta pareja, porque parejas has casado un montón, pero tú dijiste ellas. Ellas son las indicadas, así que hagámosla venir otra vez, aquí las tenemos y a ver qué sacamos después. Sí, gracias. Y pues yo nada más agregaría las redes sociales de Pride Michoacán. Mencionaba hace un momento que hay redes de apoyo
que hay mucho acompañamiento, que hay mucho alrededor de todo esto, mucho trabajo también colectivo. Si quieres unirte como voluntario, si necesitas un amigo, si necesitas hablar, apoyo psicológico, apoyo jurídico, puedes acercarte a nuestras redes. Nos encuentras como Pride Michoacán en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, en todas, en YouTube, ¿sí? como Pride Michoacán. Yo presido esta asociación, pero aparte de mí hay un equipo gigantesco de personas muy comprometidas con la causa que siempre van a tener disposición para apoyar. Qué bueno. Pues, ¿algo más que quieran agregar? ¿Todo bien? Todo bien. Pues esto fue el podcast Entre Libros y Anillos. Recuerden que estamos también en YouTube, Instagram y Facebook. Nos encuentras como Entre Libros y Anillos Podcast. Gracias por ver el video. Apriétale a la campanita en YouTube para que te aparezcan nuestras actualizaciones y nos vemos en la siguiente.